lindas. ¿Está disfrazado? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a este programa de este domingo, Mejor Hablar, después de la entrevista del Sillón de Pedro, donde tuvimos justamente a uno de los candidatos en esta serie con Sebastián Piñera. Consuelo Saavedra, muy buenas noches. Muy buenas noches, contento de acompañarlos nuevamente en esta noche de domingo con horario cambiado. Vamos después del Sillón de Pedro, así que vamos a comentar varias de las declaraciones. ¿Quién llama? No sé, pero mejor le bajo volumen, disculpen. Vamos a comentar varias de las declaraciones que hizo entonces el precandidato de Chile Vamos, el expresidente Sebastián Piñera. Tenemos una mesa fantástica para conversar hoy día. Nos vamos a centrar bastante en la situación del Partido Socialista y toda la polémica por las inversiones que hizo desde el 2003 en adelante el socialismo. Nos acompaña Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista. Álvaro, buenas noches. Gracias por estar, bienvenido. También estamos como panelistas con Daniel Mansuy, cientista político, profesor de la Universidad de los Andes, director de estudios del Instituto de Estudios de la Sociedad. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas noches, Consuelo. Gusto tenerte. Y Eduardo Engel, bienvenido Eduardo, economista, director de Espacio Público y también expresidente del Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción, la Comisión Engel, en corte. ¿Verdad? Vamos en corto, digamos, me estaban diciendo que vamos al corte. Acompáñennos en el Twitter, hashtag Mejor Hablar. Volvemos en un minutito y ya estamos aquí. Comisión independiente, autónoma, de manera tal que la dirección del partido no participara en estas decisiones y no contaminara la decisión en línea política. ¿Por qué se hizo de esta forma? Porque obviamente había que garantizar el financiamiento de las actividades para evitar algo que sí ha afectado a otros partidos. Financiamiento irregular y comisión de delito. La UDI, digámoslo con toda claridad, porque hoy nos está acusando, tiene a dirigentes condenados, confesos y condenados por delitos de corrupción. Y está investigada en esta materia. Jovino Novoa. Está confeso y condenado por delitos de corrupción. En el caso del Partido Socialista eso no ocurrió así. Y se valoró, porque estamos hablando del año 2003, hace 14 años atrás. En ese tiempo el estándar era menos exigente que el que tenemos ahora. A principios de esta década se tomó una decisión adicional. Se radicó en una entidad financiera la administración de estos recursos y la decisión de las inversiones. Sí estableciendo ciertas restricciones. La primera, instrumentos de renta fija y inversiones solo en el país. Esas son las dos instrucciones básicas y fundamentales. Y la dirección se desentendió de este proceso porque estaba radicado en un órgano externo. ¿Qué hemos señalado nosotros? Pero que requería la firma presidente del partido cada vez. No, hay un mandato al principio, respecto a que somos ministras, pero los movimientos no son autorizados por el presidente del partido. Hasta 75% de renta fija, podías tener un 5% en renta variable y 5% en iniciativas comerciales de alta rentabilidad. Sí, pero ese es el reglamento del 2003. Se modificó el estándar y se hizo más exigente. Ah, ya, como estábamos en la historia. Porque el problema del programa de televisión que se transmitió fuera, que era tendencioso, porque pone a Alejandro que llega como 10 minutos, que no tiene nada que ver con esta historia, el mismo día que Piñera tenía que explicar su fortuna, parece que pretendiendo empatar, pero además se dio información que estaba desactualizada. Ya. Álvaro, entonces, perdón, ¿hasta cuándo duró el reglamento del 2003? No, lo que pasa es que efectivamente se ha ido perfeccionando el sistema y lo que nosotros hemos señalado... Y ahí con estos montos, ¿cuándo lo cambiaron? Más o menos. Hoy día, y hace ya varios años, por lo menos 4 o 5 años o más incluso, el Partido Socialista tiene solo invertido en el mercado nacional y en instrumentos de renta fija. Esto es decir, bonos, leches hipotecarias, básicamente también algunos fondos mutuos de corto plazo, pero con renta fija. Esos son los principales instrumentos de inversión. No acciones. Voy a preguntarle a ahora, Engel, que es economista, termino con esto. Si es que el bono de deuda de una empresa se puede considerar renta fija, Eduardo, o es renta variable. Termino, Eduardo, medio minuto. Sí. Lo que nosotros hemos señalado, que efectivamente fue un error determinadas inversiones, y fue un error no seguir elevando los estándares que nos habíamos autoimpuesto para generar eventuales conflictos de interés o dudas respecto de las inversiones. Y esa es la autocrítica que nos hemos hecho esta semana. ¿Y por qué es un error? Quiero que me describas en qué consiste el conflicto de interés. ¿Cuál es la descripción tuya del conflicto de interés para el Partido Socialista en este caso? Estando radicada la decisión en un órgano distinto y no siendo formada la dirección del partido, podría uno decir que en la autorregulación
no había conflicto de interés. Pero se hicieron ciertas inversiones en empresas, insisto, bonos de empresa. Preguntémosle a Eduardo, que es economista. Podría crear una duda respecto de cuáles son los verdaderos intereses que está defendiendo el Partido Socialista. Y por eso nosotros hemos sido categóricos en señalar que había un error. ¿Y qué es lo que hemos planteado? Que vamos a dar un salto. Porque el Partido Socialista, y lo quiero decir con toda claridad, ha sido el partido más autoexigente en esta materia de todos los partidos del sistema político chileno. En temas de transparencia hemos encabezado los lugares desde que se realizan estas mediciones. El punto es que como somos socialistas, nuestro estándar tiene que ser superior al del resto de los partidos. Y es ahí donde nos hacemos la autocrítica. Y por eso yo he señalado que vamos a establecer un estándar tan exigente que Sebastián Piñera no va a poder seguir nuestro ejemplo. Quiero preguntarle a Eduardo Engel, como profesor de economía, cuando uno compra perdón que sea esto muy técnico, por eso requerimos un profesor, cuando requiere un bono de deuda, o sea, una emisión de deuda de una empresa, ¿puede ser considerado renta fija como está planteado aquí o es renta variable? Que también se transa según cómo le va yendo a la empresa. Hay dos temas distintos. Técnicamente, renta fija es que yo compro un bono y me van a pagar un cierto interés fijo. Pero vuelvo al tema que dije al comienzo diciendo consecuente, si queremos evitar cualquier fuente de conflicto de interés, a mi juicio, los bonos de empresas no son lo ideal, no son lo correcto. ¿Son renta fija, por eso? No, lo que pasa es lo siguiente, está la probabilidad de que no cumpla la empresa. Pongamos el caso, por ejemplo, y no pague, digamos. Claro, que no pague. Supongamos que la Polar, que un partido político o un presidente tiene plata en bonos de la Polar. Eso es una renta fija, les dicen le vamos a pagar tanto por ciento cada año, cada trimestre, pero la Polar entra en problemas. Y en ese momento uno se pregunta, el superintendente de Valores, las distintas autoridades que están viendo este problema, deciden salvar a la Polar. ¿La están salvando porque es bueno para el país o lo están salvando porque es bueno para la autoridad correspondiente, para el partido correspondiente? Entonces, en ese sentido, yo creo que lo ideal serían bonos del Banco Central de Chile. ¿A eso se refiere renta fija? No, pero renta fija no se refiere a eso. Renta fija, tú miras la definición y renta fija es de que me dice cuánto va a ser. Lo que pasa es que es distinto. El bono de renta fija, pero no elimina el conflicto de interés. Pero tú puedes venderlo. Con Daniel estamos muy de acuerdo en esto. Centrémonos en el conflicto de interés. Bueno, eso. Ponemos el tema de la ley y todo lo demás, pero centremos el conflicto de interés como un objetivo de política pública. No lo que dice la ley, pero como objetivo de política pública. Saquémoslo eventualmente de Sokimich, porque tiene esa otra variable del yerno Pinochet y todo eso. Por ejemplo, por eso la Polar. Claro, porque el caso, pero hay otras que ustedes tuvieron de empresas eléctricas, que son reguladas, y un montón de otras empresas donde tuvieron deuda de ellos, bonos. Y por eso hemos planteado la autocrítica. ¿Cómo se hace? Ustedes han criticado mucho que en la muralla china, las platas y la política, y no lo digo para las donaciones, lo digo cuando tenían que tener una comisión parlamentaria, por ejemplo, votar un determinado proyecto de ley que podía afectar para arriba o para abajo el precio de un bono, el precio de una acción de una empresa. El bono, el valor de una empresa. ¿Ustedes tenían claridad que estaban votando de determinada manera? ¿Ustedes tenían claridad si le decían a sus parlamentarios qué es lo que hacer? Mira, yo en primer lugar quiero señalar que nosotros establecimos una autorregulación hace 14, 15 años atrás, muy estricta para los estándares de aquel entonces, y las decisiones políticas del Partido Socialista nunca estuvieron determinadas por la forma en la cual se administraban estos recursos. Y en eso quiero ser categórico. Y pido que se haga un escáner de las votaciones de las bancadas de los distintos partidos sobre esta materia, termino el tiro, para ver si es que hubiera algún tipo de confusión, porque esta no era una información que fuera entregada, podríamos decir, a la dirección política del partido. Creo que efectivamente en esta materia hay que ser cada vez más exigente. Y como soy convencido que hay que construir un muro entre dinero y política, efectivamente creo que nosotros hoy día tenemos que dar un salto. Nos hemos acogido a las normas de la ley 20.880 que establece un mandato especial de administración con prohibición de informar del detalle de las inversiones. Y eso efectivamente evita tener información de cómo se están realizando las inversiones. Pero como Eduardo ha señalado que eso dice la ley, pero puede haber formas de burlarla, entonces hemos señalado con la misma claridad que tenemos que avanzar hacia una forma distinta. Y a mí me parece muy positiva la propuesta que ha hecho el propio Eduardo en materia de tener un fideicomiso público diversificado. Efectivamente renta menos, eso es evidente. Pero alguien dirá que ahora que lo explicaron, ¿por qué no hicieron su fideicomiso ciego cuando podían hacerlo? El 2015. Pero lo hicimos en 2003. ¿Fideicomiso ciego? Autorregulado. ¿Hacían fideicomiso ciego? Porque no es un se creó una ciego, comisión si tú especial. Tienes, pero Álvaro, semestralmente la Comisión Política sesionará para conocer el informe de la Comisión Patrimonio y proceder a su aprobación o rechazo. O sea, 2 veces al año la Comisión Política del partido tenía que juntarse con los muchachos de la Comisión Patrimonio y ver ese informe. A alguien se le habrá ocurrido preguntar en qué estamos poniendo las lucas. Sobre, podríamos decir, los valores agregados, sin detalle.
Y en eso yo quiero ser bien claro. Yo fui parte de varias... ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice que no, porque dice que es un informe, pero no te describen en qué consiste el informe. Entonces, lo que pasa es que Álvaro dice, y lo señala en forma categórica, que el informe digo era general. Que eso es insuficiente. Daniel. Pero en el momento que se estableció, fue con la voluntad efectivamente de separar ambas decisiones, y en eso se ha sido categórico, y no se informó nunca del detalle, salvo excepciones. Algunos presidentes dijeron, ¿sabe qué? Me llegó el soplo, no sé qué cosa, veamos, pero la voluntad era que existiera esta separación. ¿Qué es lo que decimos ahora? Que obviamente que es insuficiente y por tanto queremos dar un paso adicional. Porque Osvaldo Andrade, en el famoso reportaje, él dijo, y yo supe que era SQM y les dije, salgan de SQM inmediatamente, no le dicen esas palabras. Efectivamente, fue una de las pocas excepciones que en esta materia, y por eso hemos señalado que ahora vamos a un paso superior. El paso que tenemos entre medio, nos acogimos a la ley 20.880 y por tanto no nos informa el detalle. ¿Cuál es el paso adicional que hay que evaluar? Estamos viéndolo con los equipos jurídicos. Transparencia total. Es inversión solo donde no haya conflicto de interés, entendiendo que eso va a significar un daño respecto de la rentabilidad de estos recursos. Ahora, como dato, los recursos tal cual los hemos administrado en los últimos años ha significado una rentabilidad aproximada del 3% más UF. Porque aquí se pretendió generar la imagen de que el Partido Socialista poco más que ha estado operando en la bolsa con altas tasas de rentabilidad, y eso no es así. Para el 2013 este era un estándar altísimo. O sea, van a tener que cambiar de agente inversor si les da el 3%. Y ahora, no, porque las instrucciones que hemos dado... O sea, dan instrucciones. Afectan generales. O sea, dan instrucciones. Instrumentos de renta fija, en el caso de los bonos, las instrucciones que se dieron en su tiempo, eran que fueran empresas con, podríamos decir, solidez financiera y que por tanto sus tasas son inferiores a las de otras que son más riesgosas. Daniel, tú querías... Sí, es que lo que pasa es que yo no sé si es que Álvaro se da cuenta o no, pero en el fondo nos dice lo mismo que nos dice Sebastián Piñera, ¿no? O sea, yo afirmo categóricamente, dice Álvaro, que nunca se supo, ¿no? Bueno, yo no tengo ningún motivo para no creerle. El problema es si es que eso basta, digamos, si es que basta la afirmación del responsable de decir, mire, yo tenía esto y esto que me podía producir un conflicto de interés, pero yo prometo que nunca lo vi. Entonces, si no le creemos a Sebastián Piñera, ¿por qué le diríamos creer a Álvaro Elizalde? Y quiero hacer otra pregunta que es un poco más general, o que es un comentario que yo no estoy seguro que los dirigentes políticos en general en Chile estén tomando efectiva conciencia de la crisis brutal de confianza de la política chilena, que está en el suelo, digamos. Cuando yo escucho tu respuesta y veo y la respuesta puede ser más o menos razonable, pero siento que no hay una toma de conciencia real de en el suelo está la confianza de los políticos chilenos y en las instituciones chilenas, y yo no veo una respuesta a la altura. Veo siempre una reacción a lo que se sabe porque la prensa filtró no sé qué, pero no veo una respuesta a la altura. Esto no lo personalizo solo en el PS porque creo que es transversal a toda la clase política, pero siento y veo con preocupación y a veces con desesperación de que nuestros políticos no están dando una respuesta a la gravedad de la crisis que tenemos. Bueno, uno podría mencionar más casos, ¿no? Mi respuesta respecto a la pregunta es categórica. No basta. No basta. Y como no basta, hay que dar un paso adicional. Pero lo que quiero, cuando yo explico la historia, no es porque esté justificando o pretendiendo no reconocer lo que nosotros hemos dicho como un error, sino que simplemente ponerlo en la perspectiva del tiempo, porque hoy día partidos que están involucrados en financiamiento irregular de la política están cuestionando al Partido Socialista. Pero ojo, el financiamiento irregular de la política ha sido concentrado en algunas personas porque el Servicio de Impuesto Interno se ha querellado selectivamente, digamos. Sí, pero yo puedo decir que estos fondos fueron utilizados precisamente para poder financiar el funcionamiento irregular cuando no había financiamiento público. ¿Qué empresas te parece un error? ¿Qué empresas te parece un error, por favor? Es que soy más extremo de lo que se ha planteado. A mí me gusta la propuesta que ha hecho Eduardo Engel. De las del pasado, ¿qué empresas te parece que fueron un error? Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de inversiones que hicieron hace 5 años y, claro, hoy día se ven con ojos distintos. Pero yo creo que nosotros deberíamos invertir en tener, por decir, inversiones públicas, que todo el mundo pueda saber dónde están invertidos los recursos y solo en aquellos instrumentos que rentan menos, pero que despejan cualquier había algunas que se interés. publicaron en la prensa. Si uno hace el Google y encuentra artículos y tú dices, claro, las cosas han cambiado, la cultura sobre estos temas ha cambiado, uno lo leía en el diario. ¿Qué pasa el 2011? Sale un reportaje. Exactamente, había uno en la segunda, también. El reportaje se construyó su información desactualizada, de hecho. No, pero lo que voy. En esa época, cuando tú me digas, no sé, AS Gener, te invento, año 2011, me acuerdo de buscar un artículo. ¿Esa era una inversión equivocada? ¿Era un error, por ejemplo? Es que yo creo que para el estándar que nosotros tenemos que autoimponernos, obviamente que todas esas inversiones no se deben realizar. Y para el futuro, por tanto, tenemos que tomar las medidas, y estamos viendo el estudio jurídico respecto de cómo se hace con la ley que cambió,
para efecto de tener transparencia total e inversiones en estos instrumentos que rentan menos, pero que despejan cualquier duda respecto al destino de los recursos. Entonces, concluyo con esto. Nosotros vamos a adoptar medidas en esta materia que son las más exigentes que se ha impuesto una organización política en la historia de Chile. Como lo hicimos en el 2003. Porque lo que hoy día se ve como del 2003 como insuficiente a todas luces, para el 2003 era estar a años luz de los demás partidos, muchos de los cuales se gastaron este patrimonio o recurrieron a formas irregulares de financiamiento. Por eso yo he señalado que nosotros no tenemos que dar un paso, tenemos que dar un salto consecuente con lo que representamos. Yo soy convencido que hay que construir un muro entre dinero y política, pero también soy convencido que el partido que tiene un patrimonio tiene que ver cómo lo administra para ver cómo financia sus actividades sin tener que recurrir a lo que hacen otros partidos, pasar el platillo por las empresas y depender de los intereses de esas empresas al momento de legislar o tener que pronunciarse sobre temas de fondo. Entonces, sobre tu pregunta, no la evado, no basta. Lo que tenemos hoy día no basta. Hoy día tenemos efectivamente un mandato especial de administración con prohibición de informar de los detalles de las inversiones y con podríamos decir, una instrucción precisa respecto de instrumentos de renta fija y bonos del... ¿No informarle a nadie en el partido? Ni siquiera Central, es decir, deuda pública. ¿A nadie en el partido? ¿No se le informa a nadie nunca en el partido? Esto está regulado por ley ahora. ¿Pero cómo va a ser? Pero hubo hoy día, ayer de hecho, Sí, en el mismo canal, en Estado Nacional, Andrés Chadwick, jefe de campaña de Sebastián Piñera, dijo que el Partido Socialista no estaba cumpliendo con la nueva ley. Lo que tú dices... La ley, a ver, primero, la ley habla, eso lo hemos conversado, la ley habla de podrá, por tanto establece una facultad. Lo que puedo decir es que yo he dado la instrucción de precisamente actualizar todos los mandatos que tiene en particular del Partido Socialista en esta materia y nos hemos acogido a las disposiciones de la ley 20.880. Eso no obsta, como la ley dice podrá, que exploremos una decisión que es más radical y que es la que a mí más me gusta y que es transparencia total. Es decir, estos son los recursos, están invertidos en estos instrumentos y los instrumentos escogidos, ninguno tenga el menor atisbo de conflicto de interés. Álvaro, ¿No va a significar eso que los recursos van a rentar menos? Sí, van a rentar menos. Pero vamos a dar una vez más un ejemplo de consecuencia como lo dimos. Sí, pero hoy el punto es que hoy, yo te creo en que lo van a hacer y lo van a hacer más allá de lo que puedan y va a llegar lo más allá posible. Pero lo dicen hoy una vez que los sorprenden. Tú llegaste recién al Partido Socialista y no fue esta tu bandera electoral, no fue esta tu bandera de renovación al liderazgo socialista. Cuando el tema está instalado, plata y política, está instalado con muchas fuerzas en un par de años ya, 2, 3 años. ¿Cómo cuando este tema se instaló? Cuando el discurso político de ustedes y de otros era muralla china, nunca más plata y política. Hay otros que mezclan plata y política. ¿Cómo los que hacen campaña dentro del partido? Bueno, no hubo campaña, pero no hubo mucha campaña. Pero en el Partido Socialista, ¿cómo no se fijaron que este era un tema medular para seguir o para plantear un nuevo mandato? Ahora que los sorprenden, dicen, créannos, lo vamos a hacer, y yo te creo. No, pero por eso yo hice historia, porque si uno dijera, mire, ¿sabe qué más? Estos fondos se han administrado sin ningún tipo de criterio. Yo no quiero tanta historia, quiero un mes atrás, cuando tú llegaste. Uno diría, sabe que aquí hay un partido que no ha tenido ningún compromiso en esta materia. Nosotros en el 2003 establecimos una autorregulación, que, insisto, en ese tiempo era la más exigente. Y les pido que lean, no solo el 2003, el 2007, el 2011, el 2012, lo que se hablaba respecto de las medidas que el Partido Socialista había establecido para autorregularse en esta materia. Mi pregunta es 2017, porque se ha construido 2017, también esta imagen... Matías, déjame terminar. Y porque se ha construido la imagen de que poco más que el Partido Socialista estuviera transando en la bolsa de acciones cuando no hemos tenido acciones. Pero está en el mercado de capitales. Ahora, sí. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo. Yo vengo recién llegando, efectivamente teníamos prioridades políticas, tenemos que ir al tema presidencial, estamos discutiendo las listas parlamentarias, como nueva mesa directiva nos hemos abocado a lo que son esos desafíos, y yo creo que esto constituye una oportunidad, y esa oportunidad no la vamos a desaprovechar. No la vamos a desaprovechar porque tenemos que ser muy consecuentes con lo que nosotros representamos. Creo que efectivamente el marco regulatorio que nos autoimpusimos con el paso del tiempo fue quedando, podríamos decir, desactualizado. Y creo que tenemos que dar un ejemplo de ser muy, muy exigentes. ¿Y por qué no esa comprensión de la evolución de los... A ver, pero déjame intervenir acá, sobre todo lo dijo Daniel acá, porque hemos estado de acuerdo en todo menos en esto. Daniel fue bien duro con que la clase política no se da cuenta lo mal que está. Y obviamente hay un problema, pero creo que hay que matizar eso.
En los últimos 2 años, esa misma clase política, a veces a regañadientos, otras veces con entusiasmo, ha aprobado 10 proyectos de ley que fortalecen todo lo que tiene que ver con corrupción, con tráfico de influencia, con todos esos temas, digamos, con transparencia, etcétera. Y por lo tanto, es cierto que a veces esas leyes no son perfectas y hay cosas que mejorar, pero la discusión que tenemos hoy día es muchísimo más sofisticada que hace 4 años en todos estos temas, el tema del Partido Socialista, el tema de Sebastián Piñera, en todos estos temas, es otra discusión. Y hay muchas de estas leyes que se han aprobado y que como no son parte de la polémica, hasta funcionan bien. Hoy día sale en uno de los diarios principales el tema de la televisión pública, se reforma la televisión pública, se termina buena parte de los abusos que había para eludir esta parte meritocrática en que uno tiene un concurso abierto, etcétera. Sí, claramente hay un montón de mejoras, estamos en un ambiente muy difícil, con mucha desconfianza, en que cuesta darse cuenta de las cosas que están mejorando y obviamente esas mejoras nunca son perfectas, pero han habido una reacción que es muchísimo mejor que otros países que tienen escándalos de corrupción mucho mayores que el que tuvo Chile. Claro, pero mientras haces esas mejoras te das cuenta cómo se hacían las cosas antes y pones como una linterna y dices, no puedo creer que las cosas se hacían así. Esa es la paradoja. La paradoja es... Mientras más avanza, es más notorio lo que pasaba antes y muchas veces eso tiene el problema de que las leyes no son retroactivas, tú no puedes cambiar esas cosas retroactivamente y por otra parte te preguntas, ¿vas a concentrarte totalmente en lo que fue el pasado, que parte de eso es sano porque motiva las nuevas leyes, o también preocuparte de que nuevas legislaciones signifiquen que eso no se repita en el futuro y que vamos alcanzando nuevos estándares de transparencia? Yo creo que hemos mejorado, nos hemos sofisticado las nuevas leyes, está el discurso. La pregunta, Álvaro, es más en lo político, ¿por qué no comprensión a los contextos? Ahora ustedes apelan a los contextos. Ahora dicen, pucha, nosotros fuimos aumentando, mejorando, 2007, 2011, 2013, pero en el discurso y cuando uno ve desde afuera los discursos políticos, las peleas políticas, no tienen esa mutua comprensión, sino que cuando te toca a ti te disparo, cuando me toca a mí yo apelo a la comprensión del contexto. ¿Estamos en la música? Contesta. Sí, pero Matías, mira, yo fui ministro cuando se enviaron todos estos proyectos de ley, cuando Eduardo presidió una comisión, y yo en esto tengo una postura clara, categórica. Efectivamente nosotros vamos a tener que ser muy autocríticos. Yo no le temo a la autocrítica, porque nosotros somos un partido que tiene valores y principios, tenemos que ser consecuentes con esos valores y principios. Y vamos a corregir todo lo que sea necesario. ¿Pero qué autocrítica has hecho? Solo dices es un error, pero no ahondas más allá en... La autorregulación que nos dimos fue insuficiente porque efectivamente dijimos, instrumento de renta fija en el mercado nacional con esta autorregulación de prohibición de informar. Deberíamos haber ido más allá. Y ahora vamos a ir más allá. Pero además que no cumplían ni siquiera esa propia autorregulación, porque tenemos algunos presidentes que sí sabían de cómo eran las inversiones. Sí, pero tampoco me queda tan claro cuando te pregunté si se respetaban los porcentajes. No, lo que pasa es que esos porcentajes fueron quedando cortos. Ya. O sea, podríamos decir que cada vez fue más la renta fija respecto a esos porcentajes. Esos porcentajes son de 2003. Ya el 2003 hablamos del 75%. Sí. Bueno, la implementación de esta política fue cada vez más exigente. ¿Cuál es el punto? Nosotros fuimos paso a paso, pero lo que tenemos que dar es un salto. Y vamos a hacer un ejemplo. No me queda duda que el Partido Socialista va a volver a hacer un ejemplo en esta materia. Así como en los años anteriores se valoró lo que nosotros hacíamos, insisto, de mutuo propio y autorregulándonos, va a ser valorado una vez que anunciemos las decisiones que tenemos que hacer. Tenemos que respetar la música. Sí. No, hay un corte, sí. Tenemos un corte, tenemos que volver. Estamos con Álvaro Elizalde. Volvemos. Dejemos la hora a la vuelta. Un minutito y a la vuelta con Álvaro Elizalde. Soprole, sano y rico. Seguimos en Mejor Hablar, estamos conversando con Álvaro Elizalde. Tenía un comentario, que se quedó con un comentario en la punta de la lengua. Es que tengo tantas ganas de hacerle una pregunta que me estoy diciendo. Bueno, ¿cuánto tiempo tuvieron acciones de CQM? ¿Desde qué época a qué época? Me imagino que lo habrás preguntado en estos Sí, ahora efectivamente he preguntado y hasta el año 2013. O hasta sea, el hace 2013. 4 años atrás, sí. ¿Y por cuánto tiempo? Ahí no recibió la información en el detalle. Eso nos complica por una decisión que tienen que tomar sobre un senador que quiere la reelección y que está en veremos porque le fue a solicitar plata a SQM, según entiendo. Corrígeme si es que me equivoco. Son cosas distintas. Son cosas distintas, pero políticamente no son tan distintas. Pero son cosas distintas. Así que en ese sentido hay que establecer claramente la distinción. ¿Y cuál es tu posición sobre ese tema? Lo que pasa es que Fulvio Rossi renunció al Partido Socialista. Efectivamente él se inscribió y en las próximas semanas se va a adoptar una decisión. Nosotros sí tenemos una resolución congresal. Yo soy presidente del partido, entonces sobre esta materia hablo cuando adoptemos las decisiones, pero tenemos una resolución congresal que es categórica y que señala que todas las personas que estén involucradas en hechos contrarios a la ley o falta de ética
no pueden ser candidatos, a propósito de los hechos de financiamiento irregular de la política. Pero tú entiendes que los complica políticamente, ¿no? Por cierto, que es un tema que ha sido parte del debate y se va a adoptar una decisión en esta materia. Cuando la anunciemos, no quepa duda que yo la voy a comunicar como corresponde. Ahora, pero no me quiero adelantar a la decisión que tiene que tomar un órgano colectivo. Hay gente que En piensa todo caso, que este Fulvio tema Rossi de no es militante del Partido Socialista porque él renunció. Sí, sí. Hay gente que piensa que este tema de las inversiones es una falta ética. Sin lugar a dudas y por eso, como no es solo tema legal, si nosotros estamos cumpliendo con la ley, somos un partido que siempre ha cumplido con la ley. Son otros los que tienen problemas con la justicia. Estoy citando a Alejandro Guillén. Estoy citando a Alejandro Guillén, sin ir más lejos. Tiene problemas con la justicia. O sea, pero como Guillén el dice, estándar debe ser ético, entonces lo vamos a hacer más exigente. No, lo digo cuando dices que delitos, por una parte, evidentemente, sobre Fulvio Aquí Rossi, no hay. pero también faltas... Aquí no hay irregularidades. Pero también faltas a la ética. Escuchemos al candidato Alejandro Guillén, ¿les parece? Son hechos dolorosos que hablan de un tipo de política que no queremos. Nosotros tenemos que ser muy fuertes y firmes en eso. Estos hechos se tienen que investigar, aclarar, dar una explicación razonable al país y sobre todo sancionar a quienes cometieron faltas. Que los maltrata y ella no los quiere mucho, ¿eh? ¿Cómo se siente todo esto? No, yo tengo una percepción distinta. Porque no es solo esto, hay como un ambiente general, ¿no? No, tenemos una muy buena relación y una comunicación permanente. ¿Y te gusta a ti que tú Lo que eres...? pasa es que yo he leído algunos, incluso titulares de diario, en que la declaración la hace un señor de apellido Fuentes, porque dicen Fuentes del Partido Socialista, Fuentes del... Uno no sabe quién es este señor Fuentes, y que además transforman en noticia análisis de quienes están fuera viendo estos hechos y tienen su propia Pero tú has hecho tu vida en un partido político, pero tenemos una muy buena relación. Supongo que por compromiso y por vocación, digamos, y apoyan un candidato que regularmente tira frases contra los partidos políticos, contra los militantes de los partidos políticos, con una tendencia media populista, entre comillas, digamos, en todo caso, de desconfianza hacia los partidos. ¿Eso no les complica dentro, digamos? Porque usted le tiene que hacer la pega, digamos, porque alguien tiene que ir a juntarle las 33.000 firmas a este señor, digamos. Estamos en eso. Pero con ese discurso no se produce como una decisión, un quiebre. Bueno, yo soy convencido que la democracia requiere de partidos políticos y, por tanto, a propósito de la autocrítica que hay que hacerse, necesitamos modernizar nuestro sistema de partidos, partidos que recuperen legitimidad ciudadana, porque eso es fundamental para tener una democracia de alto estándar. Una democracia sin partidos políticos es víctima del caudillismo, liderazgos personales. Y de liderazgos que rechazan a los partidos políticos, como parece hacerlo. Ahora, eso no obsta que yo creo que el desafío que tenemos hoy día en la política es hacerla más ciudadana. Es decir, que efectivamente los temas de la política sean los temas que dicen relación con los problemas de los ciudadanos. Y en ese sentido a mí me parece que el liderazgo de Alejandro Guillén es un liderazgo que contribuye a superar esta brecha entre la política y la ciudadoría. ¿Cuánto, digo, o más bien a qué me refiero con esto de Michelle Bachelet nos contó lo mismo, de temas ciudadanos? Que muchas veces yo lo que veo, abro los diarios políticos que hacen declaraciones y le mandan un mensaje a otros políticos sobre temas que son muy relevantes, mecanismos para definir candidatos, una o dos listas, en fin, cosas que son muy relevantes para el sistema político. En las que el PS estuvo entrampado varios meses. Pero que no dicen relación necesariamente con los temas que le interesan a los ciudadanos. ¿Cuáles son los temas de los cuales tenemos que hacernos cargo? Y a mi entender eso es una buena política. Los chinos viven con temor. Temor a perder la pega, temor a envejecer y cuando se jubilan empobrecerse significativamente por las pensiones que tenemos actualmente, temor a que se le enferme un hijo y no pueda acceder a atención de salud de calidad oportunamente. Entonces, los temas de la política deben ser cómo resolvemos esos problemas. Eso es la política, eso es lo que le da sentido al compromiso político, que es una actividad de servicio. Pero me imagino y a veces que no nos perdemos cuando... los temas procedimentales. Pero no se puede prescindir de los partidos políticos. No se puede prescindir, y cuando tú tienes a un candidato como Alejandro Guillén, en este caso, que es el candidato del Partido Socialista, pone distancia. Él dice, el programa va a ser un programa ciudadano, yo estoy invitando a los partidos, pero esto no es de los partidos. Entonces, es como, dice, bueno... un poco más, los partidos se quieren meter y yo los voy a mantener lejos. O sea, ¿estamos o no estamos finalmente? Bueno, yo lo que puedo decir es que tenemos una muy buena relación, hemos formado un comando que está ahora integrado por 6 partidos que lo han proclamado, 4 partidos nacionales, 2 partidos regionales de la nueva mayoría, y tenemos un diálogo fluido, y en ese sentido creo que efectivamente debe haber una complementación, porque obviamente los partidos tienen que jugar un rol fundamental, pero también los partidos deben abrirse para hacer de sus temas centrales los temas que importan realmente a los ciudadanos, y eso nos permite, yo creo que, generar un sistema político que funcione de mejor forma.
¿Cómo va la junta de firmas? Porque no hemos visto pautas, porque generalmente los medios nos invitan a estas pautas, avisan, uno puede ir con cámaras a ver cuando están en el Paseo Humada, en fin. ¿Cómo va esa junta? Hasta ahora la recepción ha sido muy positiva. ¿Cuántas llevan? ¿Tienen... Yo no tengo la información actualizada, porque se constituyó un equipo que es coordinado por el senador Juan Pablo Letelier, y en el cual forman parte también los secretarios generales de los partidos de la nueva mayoría. Yo no recibo la información actualizada, pero ha habido bastante entusiasmo. Creo que vamos a cumplir con el número de firmas sin mayores inconvenientes. No está fácil porque tienen que ser no militantes. Efectivamente tiene una complicación adicional, porque, por ejemplo, cuando se han inscrito a las primarias de otras coaliciones, lo que la gente ha firmado a favor ha hecho es firmar a favor de un partido. O sea, ha entrado a militar ese partido. Y como ese partido ya tenía reconocimiento legal en esa región, entonces firman en el Paseo Humada, a la salida de los metros, se saca copia del carnet y se cumple con el requisito legal. Aquí es distinto. Las personas que firmen, esto es muy importante, no van a entrar a militar en ningún partido. Deben ser independientes y debe hacerse ante notario. Y eso obviamente genera una complejidad adicional. Pero Matías, yo tengo la certeza que vamos a cumplir con la meta sin mayor inconveniente. Con el Partido Socialista, que es el partido más tradicional e importante de Chile, tiene la confianza, pero tiene que tener un plan B, porque si no llega, hay casos recientes. Insisto que vamos a cumplir. ¿Y ustedes le pedirían en ese evento, creo que el 21 de agosto es el plazo, a Alejandro Guillé, que milita el Partido Socialista? Ya lo ha hecho en el pasado, o que el Partido Radical... Bueno, hay una salvedad. La ley establece que para que un independiente se presente como candidato a un partido tiene que inscribirse 2 meses antes del plazo de declaración de las candidaturas. O sea, no es agosto, vendría a ser julio. Pero al margen de eso, hay una decisión política que nosotros compartimos y que fue incluso conversada con los partidos, porque también leí por una parte ahí, leí un artículo que dice que esto no se había conversado. Pero tiene la fecha. A nosotros nos parece que Alejandro Guillé ha hecho una opción, él es candidato independiente, que eso es propio de su identidad, y en ese contexto quiere ser candidato como independiente y ha hecho este llamado que nos movilicemos para recolectar firmas. En este proceso están los partidos que lo apoyamos y también están los independientes que se han sumado a la candidatura. Tengo la convicción que vamos a cumplir con el número de firmas sin mayores inconvenientes y dentro de los plazos que establece la ley. Ahora, solo como dato, Alejandro Guillé dijo que si no había primaria, no había primera vuelta y va, así que uno puede pensar que va a querer ir igual, digamos, y firmará si es que nos junta la... En alguno de los partidos firmará. Si es que nos junta la firma. Es razonable, yo creo que esa declaración respondía a otro sentido, que la necesidad de que hubiera primaria y que él solo está disponible de ser candidato en un mecanismo de primaria, obviamente se habían otros competidores disponibles. Es un sentido distinto. Oye, Sí, no bueno, me maten, pero me siempre quedaron... ¿No hubo otros competidores disponibles entonces? Yo creo No que me nadie lo maten, pero entendió me así. quedaron... Necesito hacer me quedé con una duda del tema anterior. Yo también. Por favor. Yo también, y Eduardo No, también. ¿cómo te... uno, la contradicción vital o no, como lo ves tú del Partido Socialista, un partido que en su declaración de principios postula terminar con la acción depredadora del capitalismo. Y cuando tenemos que se hacen inversiones en un sistema supercapitalista, eso por una parte, ¿cómo se entiende? ¿Cómo lo interpretas tú? ¿Qué le dices a la gente? Dice, ¿pero cómo? Y dos, la acusación de hipocresía, de doble estándar, de apuntar con el dedo a alguien y finalmente también tener algunos esqueletos en el closet. A ver, son 2 preguntas en una. Son 2 preguntas en realidad. ¿Yo puedo agregar algo? Puede agregar una La tercera otra para que... estamos para que- colgando a la Voy a agregar una próxima. tercera pregunta, porque la ministra de Educación dijo hace un tiempo que avanzar en la gratuidad requería que los chinos les fuera bien. O sea, el éxito de la reforma socialista en este país depende de la prosperidad del capitalismo chino, cuyas condiciones de trabajo sabemos que no son muy brillantes, digamos. Entonces ahí le pongo un grano de pimienta más. Pero ese es otro tema. Ese otro Es el mismo tema porque ustedes para hacer las reformas que quieren requieren que el mercado mundial globalizado, digamos, ande a toda máquina. No. Hay al menos una tensión ahí, pero en fin. Sí. A ver, sobre la primera pregunta, nosotros tenemos que financiarnos, es evidente, y hemos tomado una decisión de autofinanciarnos precisamente para no tener que recurrir a estas formas irregulares que existían antes. Antes de las leyes Engels, podríamos decir, que establecieron financiamiento público. No tener que recurrir... Comparto, pero, Consuelo, ¿puedo terminar? Sí, pero... Porque si no puedo expresar la idea. Expresa. Precisamente por lo que tú has planteado, nosotros vamos a ir a una fase superior. Y esa fase superior va a significar que los instrumentos que vamos a elegir van a ser muy consecuentes con lo que representamos. Eso va a implicar claro, que vamos a tener otra. más bonos, podríamos decir, del Tesoro Público, que otros instrumentos no cabe duda. Pero tú Y eso eres va a gastar socialista de menos. toda la vida. Quiero saber tu opinión, si bien eres el presidente del partido ahora, respecto de lo que se hizo antes. Porque supongo que tú, corazoncito socialista, algo sentirá al respecto. Sí, pero la actividad política siempre se ha financiado a través de actividades que generan algún tipo de ingreso. Y eso per se
no es algo que pueda ser condenado. Antes hacían bingo, antes tenían un negocio de poco perfil y de esa forma se financia. Nosotros llegamos a tener la cantidad de redes, socialista, el sistema la cantidad de redes a financiero, lo largo de todo Chile, la cantidad de sedes a lo largo de todo Chile, precisamente por el esfuerzo de los compañeros que hacían distintos tipos de inversiones para poder ir generando un patrimonio que nos permitiera financiar nuestra actividad. Y estamos hablando además, en términos absolutos, de un patrimonio bastante yo diría, menor respecto de lo que ha significado el financiamiento de la política de otros partidos. Pero hay una hipocresía interna entonces en el partido en tener una declaración de principio respecto de que no existe el capitalismo y funcionar dentro del capitalismo. No. Porque efectivamente uno puede desarrollar actividades lícitas para financiar las actividades políticas. Y que hoy día, afortunadamente, gracias al esfuerzo que nosotros hemos hecho desde nuestro gobierno, está regulado, está mucho más restringido, y en ese marco, entendiendo que lo que exige la ley es insuficiente para lo que nosotros aspiramos, vamos a dar un paso adicional. Y respecto al doble estándar de acusar a otros y tener plata en SQM, yo sé que es del pasado, sí, pero no solo es del pasado. O sea, nosotros no hemos comprado acciones, no hemos formado parte, digamos, del mercado financiero. Sí ha habido inversiones en el mercado de capital, referido a bonos de empresa. Creo que para los estándares actuales vamos a hacer una revisión completa. Pero reitero, o sea, nosotros hicimos y eso es parte de la autocrítica, pero nosotros hicimos una opción, que es financiar por una vía legítima, lícita, nuestra actividad y que eso nos garantizara autonomía. Álvaro, ¿por qué otros partidos no lo hicieron y hoy día sus dirigentes desfilan por los tribunales de justicia? Álvaro, ¿por qué las plata en los 5% extra de las AFPs que vienen, ustedes quieren que las administren entes públicos, pero las platas de ustedes quieren que las administren entes privados, como el BCI, por ejemplo? Pero eso es parte del debate que vamos a dar en esta... Pero ahora, ¿por qué? ¿Ustedes no deberían exigir más o menos lo mismo que si ustedes creen que las plata de todos los chilenos la tienen que administrar entidades estatales? ¿La de ustedes también? Bueno, podríamos el día de mañana establecer que esta administración corresponde al Banco del Estado. Pero reitero... Pero ustedes licitaron en el mercado privado. Sí. Es una ¿Ahora van a volver al mercado privado? ¿Van a seguir en el mercado privado? Es parte del debate. Mira, nosotros vamos a hacer... ¿Tu postura? ¿Te hace ruido? Es que a mí, yo creo que tampoco se trata de ser principista respecto de ciertos mecanismos que son lícitos dentro de la legalidad vigente y que garantizan algo que es muy importante. Con la declaración de principio. Bueno, es que con ese criterio, ¿sabes lo que teníamos que hacer? Meter la plata a un chanchito, gastárnosla, y ahí por los eso de que derecha estarían felices, dirían, no tienen plata para hacer actividad política. Por eso que la pregunta previa, nosotros hemos hecho un financiamiento lícito en el marco de la ley y he sido categórico en este programa que vamos a dar un salto adicional. Está bien, pero la pregunta previa es Álvaro Elizalde, por ejemplo, es partidario de terminar con el capitalismo, porque eso a lo mejor nos permite aclarar algunas cosas, digo. ¿Es partidario de reformarlo, de suavizarlo? Muy buena pregunta, pero mira, la respondo a propósito de tu pregunta anterior, que me parece que es muy relevante. Yo estoy convencido que efectivamente la economía chilena no ha crecido en gran medida por el impacto que ha tenido el ciclo de los commodities, que ha afectado los niveles de crecimiento de toda la economía sudamericana. Brasil está en recesión, Argentina en recesión, Chile. Venezuela en recesión. En fin, yo no soy el economista aquí. Chile está creciendo más que los otros países. No, Brasil está en recesión, Argentina está en recesión, Chile no está en recesión. Tiene tasas de crecimiento que son modestas, pero tiene que ver con un ciclo dorado de los commodities que permitió que América Latina creciera mucho y se redujera de manera significativa la pobreza. ¿Cuál es el debate que hay que hacer? Un nuevo modelo de desarrollo. Y ese nuevo modelo de desarrollo debe implicar cuáles son los ajustes que hacemos para que, podríamos decir, a nuestras materias primas les pongamos algún tipo de valor agregado. Perfecto. Y eso implica invertir en ciencia y tecnología y tener un nuevo concepto respecto del rol del Estado. ¿Cuál es el concepto actual? El concepto del Estado subsidiario. El Estado no hace nada que no puedan hacer los privados. Ni siquiera estoy hablando de Estado empresario, estoy hablando de algo mucho más simple. Un Estado que efectivamente establece alianzas público-privadas para en determinado nicho donde nuestra economía sea competitiva, poder dar un salto que nos permita pasar de exportar piedra, concentrado de cobre, a materias primas con valor agregado. Y es muy plausible, pero no tiene nada que ver con terminar con el capitalismo. Bueno, sobre... Que es lo que está en la declaración de principio de tu partido, digamos. Sí, pero sobre lo segundo, yo te lo plantearía de la siguiente manera. ¿El mercado es un eficiente asignador de recursos en determinadas áreas? Sí. Y lo que ha demostrado la experiencia es que puede ser incluso en determinadas áreas un mejor asignador de recursos que el Estado. En otras áreas, el Estado es un mejor administrador de recursos. ¿No debería entonces modificar la declaración de principios para no decirlo de una manera tan tajante como está? Así como le pidieron a la derecha que eliminaran todas las menciones a la dictadura. En fin, te estoy pidiendo no sé si lo han hecho. Cierta coherencia con lo que dice... Sí, pero tiene que ver con lo que representa la lógica capitalista pura, que es... Y no está escrito así. Bueno, pero te estoy señalando con toda claridad
que yo soy un convencido que lo que nosotros necesitamos es eliminar áreas de mercado, en otras áreas Estado, en salud, en educación, Estado. Por eso somos contrarios a las concepciones neoliberales y efectivamente generar condiciones para que haya un crecimiento económico sostenido, pero que los frutos de ese crecimiento lleguen a todas y todos. Vamos a hacer una pausa, nuestra última pausa, ya volvemos. Soprole. Sano y rico. Saber sonreír. Eduardo Engel, ¿tenías ¿Alguna algo que aportar? O también como Álvaro preguntarle a Álvaro. Hay una especie de resumen que, Sí. más allá de todo lo que ha dicho Álvaro acá, que ha sido muy interesante. Acá Álvaro ha dicho que está el Partido Socialista estudiando la posibilidad de tener un fideicomiso diversificado y público. Con Daniel Mansur hemos estado de acuerdo que también para los candidatos presidenciales de alto patrimonio como Piñera sería la mejor opción. Hay toda una historia pasada en que hay un aprendizaje, en que se tapan cosas y que muchas veces no son lo que uno quisiera que hubiesen sido. Pero lo más importante yo creo que lo viene a futuro. Y en ese sentido yo creo que acá es algo muy interesante este programa, que es las declaraciones del presidente de los principales partidos respecto a perfeccionar más allá del proyecto de ley y ojalá también una reacción similar tengamos en el futuro de parte del candidato presidencial que estuvo acá o a la primaria de Chile Vamos hace una hora. Y yo quería antes de irme a preguntarle, yo sé que tiene la convicción, va a juntar las firmas, Alejandro Guillet tiene un 15% de la encuesta, por lo tanto debiera juntar las firmas, pero es difícil, tiene que ser independiente, que las notarías, la gente no se moviliza por la política como se movilizaba antes. Ustedes me dicen, no podemos tener plan B, pero si no llegan a tener candidato, tienen que elegir por, supongo, Goich, ¿no? Matías, vamos a tener candidato. Yo te insisto, mira, se construyó toda una teoría de que los partidos no iban a poder reficharse. Hubo artículos de prensa. Los socialistas fuimos los primeros en reficharnos y lo hicimos sin esfuerzo mayor, sin una campaña especial. Otros partidos hicieron campañas de refichaje. Todos los partidos tradicionales nacionales cumplieron con los requisitos en el marco de la ley. ¿El laguismo va a ir a...? No te quepa duda que vamos a juntar las firmas. ¿El laguismo viudo va a ir que es independiente, va a firmar por Guillet o va a votar por, o va a ir con Carolina Goich? Porque han dicho muchos laguistas que tienen espacio, los han invitado. Jorge Burgos está Burgos hablando entre de eso ellos. este fin de semana. Sí, pero Jorge Burgos es militante de la democracia cristiana. Pero es laguista, po. Está bien, pero la democracia cristiana tiene una candidata y es lógico que los democratas cristianos apoyen a su candidata. Y el laguismo No, independiente. decía, en el laguismo este es el espacio natural, esa mirada del Y país. el PPD ayer por unanimidad proclamó a Alejandro Guillet. El Partido Socialista proclamó a Alejandro Guillet con una amplia diferencia. Los radicales también lo hicieron. Así que en ese sentido es como evidente. Yo es como, no entiendo el ¿Cuál sentido es de el la hábitat? pregunta, con todo respeto. El sentido de la pregunta es, ¿cuál es el hábitat natural del laguismo que no milita? ¿Guillet o Carolina Goich? Lo que pasa es que... ¿Se entendió, no? Sí, el liderazgo del presidente Lagos es un liderazgo obviamente más transversal que incluso los partidos que históricamente lo apoyaron. Pero podríamos decir que los dos partidos fundamentales de lo que fue en su tiempo la candidatura del presidente Lagos, el Partido Socialista y el Partido por la Democracia, están hoy con Alejandro Guillet. Así que en ese sentido creo que podríamos decir que las ideas que representan estos partidos se ven canalizadas a través de la candidatura de Alejandro Guillet. Última pregunta, insisten que van a ser dos listas si es que hay dos candidaturas, ¿verdad? Lo que hemos dicho es que lo presidencial ordena lo parlamentario, porque los candidatos al Parlamento tienen que hacer campaña sobre la base de una opción presidencial. Y por tanto, por primera vez vamos a tener dos candidatos presidenciales. La Junta de la Democracia Cristiana incluso planteó y aprobó la tesis de las dos listas. Bueno, en ese contexto, las listas tienen que ordenarse sobre la base de la opción presidencial, o si no, no se entendería, no habría consistencia. También hemos dicho con toda claridad que si Carolina Goich pasa a la segunda vuelta, la vamos a apoyar sin condiciones. Me gustaría escuchar lo mismo en sentido contrario. Tenemos libros como cada domingo. Hoy, Editorial Laurel nos envía 5 ejemplares distintos. Usted está muy mal. ¿Yo? No. Te juro que no. Neil Davidson dice esto, ya. Editorial Laurel, tranquila. Tú muy bien, Consuelo. Son preciosas las ediciones de Laurel, 1.000.000 de gracias. Que un gran cronista en el Davidson. Gonzalo Eltesh, colección particular. Citas de cine, le dice Varas, Laurel. Desubicados, también podríamos aquí. ¿Yo? Sí, eso sí que sí. Álvaro al menos dirá eso. Desubicados de María Sonia Christoph. Acá lo tengo. ¿Y cuál nos falta? Y acá me falta otro. Mira qué belleza. Claudia Ulloa Donoso. Pajarito. Precioso. Muy bien, pues.
Álvaro Elizalde, muchas gracias. Sí, pueden elegir. Muchas gracias por haber venido esta noche a contestar de todo. Muy entretenido el programa, más destacado periodista y dos destacados también analistas de lujo, de primer nivel. Un millón de gracias, Daniel Manzú. Muy bueno venir la semana más difícil, venir a sentarse aquí, dar la cara, a enfrentar todos los temas difíciles, así que muchísimas gracias, Álvaro Elizalde. Daniel, nuevamente, Daniel Manzú, muchas gracias por estar con nosotros. Eduardo Engel, un gusto como siempre. Gracias por Muchas gracias a ustedes. Don Matías, hasta mañana. Así será. A ustedes, hasta el próximo domingo. Gracias por venir. Chao.